Acá. eh, sí, le puse el número 3 porque en las clases normales solíamos dar análisis exploratorio aparte de los análisis de datos ausente. Y como ahora yo unifiqué la clase 2 que será dato ausente, lo unifiqué con análisis exploratorio, por eso dice 3 ACP. Y también, bueno, como les decía, tienen la opción de seguirlo también en el Colab. ¿Ustedes en el Colab cuando hacen una modificación, les guarda o hacen una copia en su Drive, los que usan Colab? Porque si quieren modificar no les va a dejar, ¿sí? En mi caso, bueno, con Florencia hacemos una copia. Sí, ya nos dimos cuenta en la Exacto. clase pasada que no podemos modificar No, nada. Y no lo le primero que pueden. hacemos es una copia y ahí trabajar sobre la copia. Perfecto, perfecto. Porque ahí en el compartir, como yo le pongo como lector, ahí no pueden. Si le pongo como editor, ahí sí van a poder, pero ya me iba a impactar a mí también los cambios. Entonces, Ahí se rompe. sí, ahí se rompe un toque. Ustedes pueden tener la libertad cuando hacen una copia de tenerlo ya ¿cómo es? En su repositorio o en su drive. ¿Cómo es? A veces yo también acá agrego algunas cosas, así que yo les recomiendo también que de vez en cuando vuelvan a entrar al link para ver si yo no agrego algo, ¿viste? A veces suelo hacerlo. Bueno, como regla general, acá en la parte de la carpeta, les recomiendo subir el, el, el Excel. Y hay una manera también de conectar el Colab con el Drive, ¿sí? Para la clase que viene o mañana les muestro cómo, si tienen el Excel ya en el Drive, cómo lo pueden de última llamar y no tener que subirlo, ¿sí? Bien, acá fíjense que todavía no tengo el Excel que grabé la clase, entonces no aparece. Si van a utilizar el Colab, les decía, tienen que buscarlo ahí. El Excel era el práctico 3. Entonces voy a buscar ahí en mi computadora, donde tengo práctico 3. Ah, práctico 3. Y pongo ahí. Sí, listo. Una vez que tengo el práctico 3 acá, el código me tiene que ejecutar. Creo que también recibí una consulta con respecto a eso, que me habían dicho que le tiró un error, lo cual, si no se carga el Excel acá, no, no le va a correr el código. Y otra cosa que veo ahí en Colab también, que cada vez hay que volver a instalar el, los paquetes a veces. Me parece un poco tedioso así, porque en R de la computadora, una vez que tenés instalado, no hace falta volver a instalar, solamente llama a la librería porque ya está en la memoria de la computadora. Como el Colab es una memoria temporaria, entonces no queda guardado la instalación, entonces tienen que volver a instalar. Y a veces por ahí tarda un poco más el proceso. Bueno, para la compañera que me había pedido su archivo que está en CSV, el paquete que lee CSV es, ahí yo le escribo install package, install package, el paquete que se utiliza para CSV se llama readr, ¿sí? Ahí yo le pongo en el chat, readr. Una vez que le instalen, yo ya lo tengo instalado, ya tengo instalado casi todo, y acá lo pueden llamar readr, ahí sí. Y el comando que permite subir tu base de datos, si vos le tenés tu base de datos en CSV, y ahí una vez que empiezan a escribir read, le va a aparecer read CSV. Bien. Ahí es la primera opción. Y escriben entre
entre comillas, el nombre del archivo, ¿sí? Y como les decía también, si es que no saben, si es que no sabían qué paquete utilizar, a veces R tiene una pequeña ayuda, ¿eh? Yo les muestro una hack para decirlo, un tip ahí, cómo puedo hacer. Acá tienen que poner el archivito en la carpeta, ¿sí? Fíjense que el que tiene CSV, les voy a mostrar, por ejemplo, yo tengo una ahí que es CSV. Ese es Excel. Acá. Índice de felicidad urbana, una base que estoy probando ahora. Y dice .csv, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien o hay que hacerle un zoom? Acá. No sé, se ve bien, se lee bien. Se ve Sí, bien. se ve, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Si tienen ya, ven dónde está el archivo, hagan un clic arriba y van a la opción que dice importar dataset. Import dataset. Entonces hacen un clic y el R ya te dice el nombre de la librería que vas a necesitar. ¿Ven? Y ahí ya les tira ya el código que tienen que utilizar. Si detecta que no tenían el código, no tenían, ¿cómo es? El paquete instalado, le va a tirar una primera línea que dice install package, ¿sí? O como de nuevo, le voy a dar otro ejemplo, que me había dicho que tenía uno en SPS. Yo también tengo uno acá en SPS que se llama Zona, acá. De hecho, es el ejemplo que vamos a ver mañana en análisis factorial. Zona es un archivo SPS, por eso se llama .save. Si yo no sé qué paquete utilizar, de nuevo hago un clic, le digo importar, y ahí me dice, el paquete que vas a necesitar se llama Heaven. Pues ya le tengo instalado, de nuevo, entonces me muestra solamente el código que dice librería. Si no tenían instalado, le iba a agregar un código que dice install package. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen eso, le va a dar. Bueno, iniciemos de nuevo ese pequeño ejemplo que estaba en el video y voy más lento por ahí para explicarlo, algunas cositas que por ahí en el video no quise profundizar mucho porque no quise entrar en profundidad porque el video me está quedando bastante largo. A mí no me gusta del todo grabar un video de más de 40 minutos porque por ahí el que está mirando no termina prestando atención. O bueno, le pueden poner también el video en +2, ¿no? Para que vaya más rápido. Bueno, activo las librerías, el Read Excel y el Tidyverse. Se tienen que acordar que el Tidyverse me va a permitir manipular la base de datos. Si quiero borrar una columna, si quiero hacer una submuestra, el paquete más completo es el Tidyverse. O, en su defecto, el dplyr, pero el Tidyverse ya tiene el dplyr adentro, así que no hace falta acá, de hecho, el dplyr. Adentro de esta Tidyverse está el dplyr. De hecho, también tiene el ggplot2. Pero yo, por la duda, a veces vuelvo a activar el ggplot2. Y tiene el Lubridate también. El Lubridate es para trabajar con datos de serie de tiempo. Es muy bueno si más adelante quieren hacer serie de tiempo. R es una de las herramientas que más se utiliza para hacer serie de tiempo también. Bueno, subo la base bajo el objeto BD, base de datos, read Excel, el nombre del práctico. Recuerden que tienen que tenerlo acá. Si tienen una carpeta, traten de entrar a la carpeta y volver a entrar ahí y copiar de nuevo. Fíjense que si yo le tengo en una carpeta lo que dice R, escribe el nombre de la carpeta, ponerle una barra y ponerle el nombre que está, ¿sí? Para darle el ejemplo. Bueno, entonces ejecuto esa línea y acá en el entorno me tiene que aparecer BD 15 observaciones de 9 variables. Yo les había dicho que esa base son calificaciones de alumnos de 7 u 8 materias, ¿no? A ver, acá, adentro, ¿sí? Tengo el nombre de los alumnos, acá, Abril, Vega, Benjamín, Costa, etcétera, y tengo las materias.
lengua, matemática, física, inglés, filosofía, historia, etcétera, etcétera. Y ya me dice las variables que son numéricas y las variables que son cuantitativas y las variables cualitativas. El nombre de los alumnos es cualitativa, entonces está ahí. Si quiero ver, o sea, si no me muestra así los nombres, quiero ver los nombres tal cual de las columnas, entonces puedo utilizar el comando name para ver acá el nombre de cada una de las columnas. Y si quiero ver la base entera, ejecuto la fila que dice view, el objeto BD que quería. Eso me va a abrir una ventanita más, como habíamos visto. Si yo quiero ver solamente acá, en el panel abajo, el resultado, selecciono el BD, selecciono solamente las dos letritas BD y le doy Run. Y ahí me va a mostrar algunos, las primeras 15 filas por ahí, en el de abajo. Fíjense que tienen las dos opciones. O hacen View BD, que le va a abrir una ventana donde se va a ver el Excel. O, volviendo, o pueden escribir solamente el objeto BD y ejecutarlo sin el comando View. ¿No? Sin el comando View, si escribo BD y ejecuto, pero la diferencia es que me va a aparecer acá. No me va a aparecer como una ventana emergente. ¿Sí? Bien. Seguimos. Yo voy a guardar la base como un data frame. Lo que pasa es que cuando pasamos nuestra base de datos a un data frame es mucho más fácil de manipular. Es uno de los paseos críticos que se hace en R siempre, transformarlo en data frame, porque ahí R entiende un poquitito mejor la base, lo separa para que cuando le queremos manipular, para manipularlo mejor. Yo le vuelvo a guardar bajo el mismo nombre BD para pisarlo nomás, porque es un formato, no es nada raro, digamos, es darle el formato de data frame. Bueno, ¿qué es lo que estoy observando en mi base cuando miro el BD? Veo que la primera columna son nombres de los alumnos, ¿sí? No es una variable cualitativa como tal, sino que es para identificar el alumno Abril Vega, saca un 5 en lengua, 6 en matemática, 6 en física, 5 en inglés, filosofía, acá tengo todas las notas. Lo que voy a intentar hacer, voy a pasar, porque acá están las etiquetas de fila, ¿viste? Me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Sí? Lo que voy a intentar hacer es pasar los nombres como etiquetas de fila. Entonces no voy a tener 1, 2, 3, sino voy a tener el nombre del alumno como etiqueta de fila. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace acá en la fila, pone los nombres como etiqueta de fila. Le digo, de la base BD, la columna alumno, ponele como nombre de la fila. Row name significa el nombre de fila. De BD tiene que ser la columna BD alumno. Ejecuto esa línea y vuelvo a mirar mi BD. Fíjense que ahora tengo, en vez de tener 1, 2, 3, 4, tengo los nombres de los alumnos como etiqueta de fila. ¿Sí? Entonces, al tener ya como etiqueta de fila la columna de alumno ya no me sirve. Puedo borrar la columna de alumno, entonces me quedo solamente con las variables cuantitativas para seguir trabajando, ¿no? Bueno, el head, para mostrar la primera fila, puedo hacer un head 3 para ver las primeras 3 filas, o un head solo me muestra automáticamente las 5 filas, las 5 primeras filas. Pero bueno, a veces le agarré un 5 o un 6 para chusmear un poco la base. A diferencia de que este me abre la ventana, le digo, ese comando head me va a mostrar acá abajo. Acá abajo me va a mostrar el resultado. Entonces, si ejecuto acá, bueno, le voy a dar un poco más de espacio. Así no me entorpece mucho la salida. Entonces, vuelvo a ejecutar acá. Bien, me muestra los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, las primeras 6 filas. Bueno, hay muchas maneras de eliminar una columna, chicos. En la clase pasada creo que lo había mostrado. ¿Sí? Puedo decirlo al R, yo quiero, porque yo sé que tengo 9 columnas. Yo le puedo decir, guardame la base desde la columna 2 hasta la columna 9. Entonces él va a borrar automáticamente la columna 1. Otra manera de borrar una columna
que de hecho está en el script del práctico 4, pueden hacer BD, el nombre que tienen, numeral, la columna que quieren elegir. Y acá le hacemos el signito ven acá y le decimos null. Si hacemos así, R entiende que esa columna quiero eliminarlo, entonces lo elimina de mi base. Ese código también le voy a pegar en el chat si ustedes quieren utilizarlo. Igualmente está en el script 4 que vamos a ver mañana. Bueno, ahora, como ya tenemos, como les estaba diciendo, tenemos el nombre del alumno como etiqueta de fila, lo que voy a hacer es eliminar la columna de alumno. Entonces le digo, ejecutame desde la columna 2 a 9. A veces veo, no sé si es por, a veces nervio o no, corren la línea, siempre tienen que prestar atención. Fíjense acá, donde decía antes BD 9 variable, ahora dice 8 variable. Pero ¿qué pasa? Si vuelven a correr esa línea, R le va a decir va a haber un error, porque ya no tiene columna de 2 a 9, porque no tiene más 9 columnas, te va a decir el error. A veces me dicen, no, mentira de error, porque ya corriste y volviendo a correr y te dice, no, no tengo 9. Fíjense que voy a probar. Voy a volver a correr el de 2 a 9, ¿qué me va a decir? Te dice error, porque las columnas no son más 9, ¿sí? Porque ya se ejecutó esa línea, no tiene más sentido volver a ejecutarlo. Bueno, ahora vamos a mirar nuestra base. Nuestra base ahora no tiene la columna de alumno, tiene solamente los nombres como etiqueta de fila y las materias como separado. En la clase de la vuelta pasada les había demostrado si quiero seleccionar solamente las variables cuantitativas, como hacer con el comando select, y bueno, mañana les voy a mostrar otra manera que es mucho más fácil todavía de seleccionar, si quieren todas las variables numéricas en una base y todas las no numéricas en otra, también es mucho más fácil hacer. Bueno, ahora paso 1, como yo tengo esa base nueva, ¿sí? Porque no es la base que habíamos visto en la clase pasada, esa base es nueva, nos dice que son notas de alumno, entonces voy a hacer siempre análisis previo de los datos. Lo primero, lo voy a hacer el resumen para ver qué tienen. Ejecuto esa línea. Uy, perdón. Ejecuto la línea de summary. Y ahí me dice, bueno, la materia de lengua tiene nota mínima 3, primer cuartil 4.5, la mediana 5, la media 5.6, tercer cuartil 7 y máximo, una nota máxima de 8. ¿Sí? Y matemática tiene una nota mínima de 2, cuartil 4, mediana 5, media 5.5, etcétera, etcétera. Bueno, yo los gráficos no me detuve tanto en volver a hacer porque ya vieron eso en las otras y ustedes que están haciendo los trabajos prácticos ya, análisis previos ya tienen bastante bien. Acá yo dejé un montón de ideas de gráfico. Pueden hacer un box plot de toda la base para ver. Entonces acá veo que educación física ya tiene un dato atípico. Acá como son calificaciones, casi todo tiene la misma escala, porque las calificaciones van desde 1 a 10, o sea, ya más o menos están estandarizados, pero igualmente hay que estandarizar las variables a la hora de hacer análisis componente principal. ¿Por qué? Porque si no te prestas atención, en una base de datos tiene la columna de salario y edad, cada uno tiene escala distinta. Entonces, ¿qué pasa en las técnicas de análisis multivariado? Son muy sensibles a las escalas, por eso es muy importante estandarizar la variable, ¿sí? Sacarle el promedio y dividirlo por el desvío para que cada uno más o menos esté en la misma altura. Bueno, acá ya les expliqué en el video, es para darle colores distintos, ahí dejé un montón de alternativas para hacer boxplot, cómo ordenarlo, para darle algunas ideas. Y ahí les dejé algunas tareas, no sé si alguien ahí se animó a armar un código ahí o modificar el código arriba, pero bueno, ¿sí? Cualquier cosa, chicos, me preguntan, ¿sí? No pasa nada, me preguntan para algo que por ahí no les queda claro. Acá les dejé todos esos códigos, es para ver
cómo pueden y dejar más lindo su boxplot. ¿Sí? No hay mucho ahí. Quiero saltar a la línea que dice, analizamos el dato atípico. Fíjense que acá en educación física me dice que hay un dato atípico. Entonces los datos atípicos tenemos lo que eran, para detectarlo, ya ustedes hicieron eso, en la primera parte del trabajo práctico, de aplicar el rango intercuartílico, ¿no? El cuartil 1 es el límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Hay distintas maneras de calcular el rango intercuartílico. Restar el cuartil 3 con el cuartil 1. Entonces lo que hice es generar un objeto que se llama cuartil 1 y cuartil 3. Ahí fíjense que acá en la parte derecha arriba ya me dice QA1, que es cuartil 1, es 4.5, y QA3, que es cuartil 3, es 6.5. Si quiero igualmente verlo en la salida de la consola, ejecute eso, cuartil 1, me dice 25%, 4.5, acá, muy claro. Y si quiero ejecutar el cuartil 3, me dice 6.5. Entonces el rango intercuartílico es el cuartil 3, o sea, el objeto QA3 menos QA1. Entonces hago esto y me da 2, porque si hacemos 6.5 menos 4.5 nos va a dar 2. La segunda opción que les decía es utilizar el comando IQR, o sea, rango intercuartílico, que ya viene nativo en R, para ver de la variable educación física. Entonces, ejecutamos eso y nos da el 2. Bueno, entonces calculamos el límite inferior con la formulita, nos da 1.5, y el límite superior nos da 9.5. Entonces decimos que hay un dato atípico en el límite inferior, en la parte inferior. Acá, entonces, voy a mirar el mínimo en la educación física. El mínimo era una nota de 1. Así que voy a mi base de datos BD, educación física, un 1, Martina Paredes. Esa es la alumna que sacó 1. Acá fíjense que puedo ordenar las columnas. Hago clic acá, se me ordena. Depende qué es lo que quiero chusmear. Si acá estoy queriendo ver educación física, lo ordeno rápido y acá me parece. Martina Paredes tiene una nota de 1 en educación física. Entonces, puedo armar un pequeño código que me traiga todos los valores atípicos que son menor al límite inferior. O si tengo valor atípico en el máximo, armo lo mismo. Fíjense que acá ya le dejo armado. Ustedes pueden solamente copiar y pegar y aplicar a la variable que quieren traer los datos atípicos. Si ejecuto eso, acá abajo me aparece Martina Paredes, es la que cumple con eso de tener la nota 1 en educación física. ¿Sí? Si tienen en la parte superior, quieren hacer, si tenían, ¿no? Porque acá no tenemos datos atípicos en la parte superior, pueden copiar lo mismo y acá le pongo mayor y acá les cambio al límite superior. Acá no me va a saltar nada porque no hay ninguno. Ahí ya me dice, no hay ninguno que cumple con eso. Pero si tu variable tenía, entonces cambiarle el sentido y listo. Bueno, la linealidad también ahí ya se puede analizar porque la base es nueva, les digo. Primero me fijo en matriz de covarianza, que me va a decir el signo de las posibles correlaciones, y la matriz de correlación, que me va a decir tanto el signo, o sea, la orientación de esa correlación, con con la fuerza, ¿no? Entonces ya de antemano veo que matemática no está correlacionada con lengua, no está correlacionada física con lengua tampoco, no está correlacionada con química, pero sí está correlacionado con inglés, 0,96, con filosofía, 0,84, y con historia, 0,87. Entonces ya nos está dando más o menos una idea cómo se puede agrupar esas variables que tienen altas correlaciones entre sí. Entonces lo que voy a hacer es guardar bajo el nombre de matriz correlación nuestra salida acá de la matriz de correlación. Ejecuto esto, me crea un objeto llamado matriz correlación. Si quiero verlo, yo le dije que me redondee con 3 valores. Acá que dice digit 3, directamente pueden no escribirlo, dejarlo coma 3, es lo mismo.
ya lo entiende, ¿sí? Entonces ahí me muestra mi matriz de correlación. En la clase anterior les había dejado 3 o 4 alternativas cómo pueden exportar esa matriz de correlación en un Excel. O si quieren demostrar que hicieron con R, pueden sacar una captura acá y mostrarlo. O los que están trabajando con Python también pueden ver cómo mostrar ese resultado de manera mucho más coherente. Y bueno, de ahí viene una seguidilla de gráficos para ver las correlaciones, que son mucho más lindos. Les vengo acá, correlacionado bastante bien con esos 3, un poquitito con la ecuación física, matemática correlacionada con física y química, y así sigue, estamos bien. Acá, bueno, como les decía, se viene una seguidilla de gráficos, que a mí me encanta hacer los gráficos de correlación, ¿sí? Con el paquete SISH también pueden ver unos gráficos de correlación, ese es bastante común, bastante lindo también. Pueden ver cómo personalizarlo, si les permite poner un título, o sea, ese título en inglés, pueden ver si lo pueden cambiar. A ver, vamos a ver si nos deja cambiar. Cada vez que quieran escribir un título, tienen que escribir main, ¿sí? Main, le vamos a poner igual, a ver si nos deja. Le voy a escribir matriz de correlación. Yo no le voy a poner el título porque ahí está, me dejó cambiarlo. Porque el acento a veces, cuando paso a otra persona el código, se rompe. Pero como tengo el toque, le voy a agregar el acento. ¿Sí? Pueden agregar el título. Pueden verlo, o sea, si quieren verlo bien, pueden hacer clic en Zoom y les va a aparecer acá. Y se ve un poco mejor. Matriz de correlación de todas las variables. Aquí, ahí tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, es muy importante tener algo de correlación en la variable. Si no, no se va a poder aplicar el análisis de componente principal. Si tengo casi nula correlación, entonces todas las variables son independientes, no me sirve hacer un análisis de componente principal. De hecho, eso más abajo, acá de nuevo les dejé un montón de manera de exportar a un Excel la matriz de correlación. Más abajo les explico para calcular el determinante de la matriz, que significa si me da cerca de 0, si me da cerca de 1, es mucho mejor que nos dé cerca de 0 que cerca de 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, test de normalidad, como les había dicho también en la clase pasada, la normalidad no es lo más importante, para así decirlo, de este análisis de componente principal o en todos los análisis multivariante, porque son análisis descriptivos, chicos, no son análisis inferencial. Entonces, que cumpla o no con la distribución normal no es muy importante. Solamente nos indica que si una variable no tiene distribución normal, por ahí las interpretaciones pueden ser no tan correctas, nada más. Pero se puede hacer, porque no vamos a hacer la interpretación sobre toda la población, sino en el caso que estamos analizando. Recuerden que esas técnicas no son inferenciales, son descriptivos. ¿Sí? Bueno, ahí hice todos los gráficos de Cuckooplot que les había dicho. Les había mostrado, creo que también la clase pasada, para analizar la normalidad. Si quieren poner el título en cada uno para diferenciarlo, también creo que se puede agregar con main. Ya te aparece main y le ponen el título, Cuckooplot, vamos a escribirlo Cuckooplot de la materia de lengua, ¿sí? Fíjense que ya me aparece Cuckooplot de la materia de lengua. Y el de abajo, el Cuckooline, es para hacer la línea que unifique ahí abajo, ¿sí? Bueno, ese título lo pueden agregar en todo, ¿no? Para diferenciar, porque por ahí les sale un montón y no terminan entendiendo cuál es cuál matemática. ¿Y cómo se interpreta los gráficos? Les decía, el Cuckooplot lo que hace es un análisis
visual. Te dice más o menos si la variable tiene distribución normal. ¿Cómo voy a saber eso? A través del ggplot. De la línea que está acá en el medio, los puntos deben estar lo más cerca posible de la línea del medio, ¿no? Si están alejados, ya me está indicando que por ahí hay pequeños problemas de datos muy altos o muy bajos. Acá le ponemos en inglés. Fíjense que cada tanto modifico los códigos, ¿no? No hay problema. Ustedes también tienen que animarse a modificar los códigos, ¿sí? Historia. Dice química. Y educación física. Bien, ¿sí? Si agarro acá, lo vuelvo a ejecutar, todos van a aparecer con sus respectivos títulos. Ahí está. Educación física, voy atrás, química, historia, filosofía, inglés, matemática, etcétera, etcétera. Pero les decía, el test más robusto para chequear la normalidad, en donde hay tema de inferencial, se recomienda hacer el test de Shapiro-Wilks. Ese test lo tienen que hacer para cada variable. Pero ¿qué pasa? Si tengo una base que tiene un montón de variables, para correr cada uno de los códigos es muy raro, ¿no? Pero ¿qué dice el test de Shapiro-Wilks? Que la hipótesis nula, los datos son normales, o sea, tienen distribución normal. Y la hipótesis alterna, que los datos no tienen distribución normal. Entonces, si me da un p-valor del 14%, no puedo rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula se rechaza cuando el p-valor es menor que 5%, menor que 0,05. Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula si no lo puedo rechazar? Que los datos tienen distribución normal. Entonces, la materia lengua que habíamos graficado acá nos está diciendo que tiene distribución normal. Y ahí con el paquete tidyverse le digo, si armen ese pequeño código que pueden copiarlo y incrustarlo en su trabajo y replicarlo. Lo que estoy diciendo, vamos a crear un objeto que se llama normalidad de la base BD que teníamos anteriormente, que es lo que estamos trabajando, y le decimos que aplique el test de Shapiro-Wilks para todas las columnas que tienen valores numéricos, ¿sí? Y que me devuelva una tabla que va a tener, la primera columna que va a tener título variable, la segunda columna va a tener el p-valor. Y además tienen que ponerle una columna que si el p-valor es mayor que 0,05, que me devuelva sí, porque sí tiene distribución normal. Y si es menor que 0,05, me devuelva no, no tiene distribución normal. Acá podemos, de última, agregarlo. Sí tiene distribución normal, para que lo entiendan más. No tiene distribución normal. Entonces, termino, y cuando hacen así en el código, traten de, sí, ahí sí les conviene para correr ese, de quedarse al principio, ¿sí? Si se quedan acá en el medio, por ahí a veces veo que no te toma bien, depende cómo deja el cursor. Yo suelo dejarlo al principio. Ahí sí, me toma bien, ¿sí? Me dice, bueno, creo que dice variable, que tiene tres columnas, ¿sí? Tres columnas, uno se llama variable, el otro p-valor, y después le va a decir si tiene normal o no. Entonces, voy a ver la salida de esto, y acá tengo. Lengua, sí, tiene distribución normal. Matemáticas, sí, tiene distribución normal. El único que no tiene distribución normal es la variable de filosofía. Pero bueno, eso igualmente, como en el video les había explicado, es muy cerca del 5%, es como que está cerca de la distribución normal. Pero lo vamos a tener en la mira. Lo vamos a tener en la mira. ¿Sí? Bueno,
después de armar la distribución normal, eso sí, esos test que sigue ahora son los más importantes, chicos. El test de Bartlett y el test de KMO, ¿sí? Y también ver el determinante de la matriz que yo ya había adelantado. Este test está en el paquete SISH, ¿sí? Le tenemos que aplicar a la cantidad de fila que tengo en mi base, le decimos core Bartlett, core test Bartlett, de la matriz de correlación y de cantidad de fila. Yo le digo tomar la cantidad de fila que hay en la base de datos. Pero bueno, si ustedes ya sabían cuántas filas había, acá creo que decían que había 15 observaciones. Pueden no ponerlo en error acá, solamente tipean 15, si saben. Si no saben la cantidad o no fueron a mirar, está bien que dejen así en error porque ya va a entender que le está diciendo cantidad de fila. Pero acá, como les decía, pueden poner 15 si saben que es 15. Ahí me da un p-valor, de nuevo, casi nulo, 0. Entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula. Entonces decimos que hay correlaciones significativas entre las variables. O sea, me está diciendo hay correlaciones que da sentido para poder hacer el análisis de componentes principales. Porque el p-valor es menor que 5%, entonces se tiene que tachar la hipótesis nula que teníamos acá, que decía que no se puede aplicar el análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces, por eso con la profe habíamos dicho, para armar análisis de componente principal es muy importante que haya correlaciones entre las variables, al menos algo de correlación. Si no tienen correlación en ninguna de las variables, no se puede aplicar componente principal, y si todas las variables están muy correlacionadas entre sí, tampoco se puede aplicar, ¿sí? De hecho, eso, voy a saltarlo un poco antes de explicarle el KMO, eso es lo que se ve con el cálculo del determinante de la matriz de correlación. Si ese me da un valor cercano a 1, me está diciendo que todas las variables son casi independientes. No conviene hacer un análisis de componente principal. Ese me da casi 0. Entonces, cuando te da cercano a 0, hay mucha correlación. Entonces, tiene sentido hacer el análisis de componente principal. Si volvemos al test de KMO, que es muy bueno, el Kaiser, ¿sí? En global me tiene que dar mayor que 0,5. Para los análisis de datos en ciencias sociales, un número mayor a 0,5 ya es suficiente. Pero para otra ciencia, por ahí se requiere que sea mucho más, o sea, mucho más alto. ¿Sí? Si te tienen que dar 0,8, etcétera, etcétera. Eso en lo global. Y después abajo nos tira un KMO para cada una de las variables. ¿Qué significa eso? Significa para ver si realmente mi variable, o sea, la cantidad de variables que estoy por agregar a mi análisis de componente principal, sí vale la pena. Todas esas variables también tienen que dar mayor a 0,5, cada una de ellas. Pero acá me estoy dando cuenta que la educación física me da 0,22. Eso significa que más o menos educación física como variable no me está aportando mucho al análisis del componente principal. Y ya era esperable eso, porque cuando habíamos analizado la correlación, la educación física casi no se correlacionaba con ninguna de las otras variables. De hecho, les voy a mostrar la consecuencia más adelante de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estoy hablando mucho y... No, profe, viene bien claro, creo. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, como una primera aproximación para hacerlo al análisis componente principal, lo que se hace es analizar los autovalores y los autovectores. ¿Qué pasa? Bueno, hay todo un supuesto matemático, un fundamento matemático detrás del análisis componente principal, que para la materia no lo vamos a hacer, obviamente el desarrollo matricial que hay detrás, que es muy complejo, pero los autovalores son números que terminan
anulando los vectores. O sea, cuando hacen álgebra matricial, los autovalores son como números que van enfrente a la matriz, que cuando les distribuimos adentro de la matriz, me termina dando una matriz unitaria. ¿Sí? Pero los autovalores me permite saber, por ejemplo, en el componente principal, cuántos componentes me tengo que quedar. Si tengo una matriz de datos de 20 variables, los autovalores me va a decir cuántos componentes puedo compactar esas 20 variables. ¿Sí? Entonces, para eso puedo utilizar el comando eng de la matriz de correlación, agent, y me va a traer los autovalores. Acá ejecuto esto. Y ahí lo primero que aparecen acá arriba son los autovalores. ¿Sí? O de hecho, bueno, yo guardé bajo un nombre A1 ese resultado, y si hacen A1 value, van a aparecer solamente los autovalores. Y acá hay un criterio, el criterio de Kaiser, que dice que lo primero, chicos, por la cantidad de variables que tengo, que son 8, me va a dar la misma cantidad de autovalor. ¿Sí? Cada una de las variables tienen su propio autovalor. Acá si cuentan, hace 3.7 es el 1, 2.8, 0.9, 0.21, 0.15, 0.06, 0.03, 0.01. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 autovalores que tengo para analizar. Entonces, para cada variable original hay un autovalor. Y si pues, se dan cuenta que los autovalores van decreciendo. El primer componente captura la mayor cantidad de autovalor. El segundo un poquitito menos, el tercero un poquitito menos, hasta que se vaya agotando, por así decirlo. Entonces, hay un criterio que se llama el criterio Kaiser, que dice que para elegir la cantidad óptima de componente, tengo que ver todos los autovalores que son mayor a 1. ¿Sí? Y eso es lo que les decía. Los autovalores que ven acá y los autovectores, si hacen la multiplicación vectorial, la multiplicación matricial de esos dos, va a terminar en una matriz unitaria. O sea, en la matriz unitaria tiene diagonal 1 y después la matriz entidad. Bueno, entonces, siguiendo ese criterio, ¿cuántos componentes debería quedarme, chicos? ¿Cuántos componentes tiene autovalor mayor a 1? Solo 2. Solo 2. Perfecto. Entonces acá me está indicando que con 2 componentes, o sea, puedo reducir mis 8 variables en 2 componentes. ¿Sí? Yo, pero como rebelde, ¿no? Yo terminé diciendo, bueno, voy a salvar el componente 3, porque hay algo que quería explicar, que obviamente en el video no terminé explicando, ahora lo voy a explicar. Lo hacemos. Bien, los autovectores, como ya les estaba explicando, ahí les redondeé, son la combinación de cada componente con las variables. El componente 1 con la variable 1, o sea, la carga de cada componente en una variable. La variable 1, que acá si deslizamos la variable, que sería lengua, o sea, como está estructurado acá, es lo mismo que está estructurado ahí. Lengua tiene esa carga en el componente 1. Tiene esa carga en el componente 2, el menos 0,05. Cuando tiene una carga positiva, es decir, que está correlacionado positivamente con el componente 1. Es decir, que se mueve de la misma manera. Cuando aumenta el componente 1, esa variable 1 va a aumentar, que es lengua. Mientras que la variable 2, que sería matemática, tiene una correlación negativa con el componente 1. O sea, cuando aumenta el componente 1, la variable 2 disminuye. ¿Sí? Ahí no va a aumentar. La variable 3, lo mismo con el componente 1, que la variable 3 era física. La variable 4 tiene una correlación positiva con el componente 1. Los que están en fila son las variables, los que están en columna son los componentes. Y así se interpreta la matriz de vectores cuando están analizando, cuando están estudiando el componente principal.
Recuerden que podemos quedarnos con dos componentes. Entonces, bueno, más adelante vamos a volver sobre eso. Cada variable va a quedar en el componente que que tiene mayor carga, ¿sí? Después de elegir la cantidad de componente óptimo, tengo que volver a analizar entre los 2 o 3 componentes que me quedan, mi variable original, en cuál tiene mayor carga, ¿sí? Entonces, en la que tiene mayor carga se siente identificado con ese componente. Pero eso para más adelante. Bien, una vez que ya entendemos, ya vimos cantidad de componentes a elegir, entonces podemos hacer una primera aproximación a lo que es el análisis componente principal. Acá hay un montón de comandos que pueden utilizar. El prcomp, a ver si escribo prcomp, les va a decir en qué paquete está. Si no, si quieren saber un comando, por ejemplo acá, en qué paquete está, pueden copiar el comando. Mi mouse está dejándomelo. Y voy a acá a la pestaña que dice help, como les mostré en la clase pasada, y pego ese comando. Y voy. Y me va a decir en qué paquete viene. Viene en el paquete stat. Ese paquete stat ya viene incorporado con R. No hace falta instalarlo, ya viene más o menos instalado desde el primer día que instalé el R. Esa es una primera alternativa. O también, creo que hay un comando que se llama principal, ahí está, que está en el paquete sys, que pueden utilizar. Ya les dejé como 2, 3 alternativas que pueden utilizar. Bueno, ¿qué es lo que le estoy haciendo con esa fila? Primero le llamo ACP, análisis componente principal, prcomp, o sea, principal component, de la base BD, que ya estoy trabajando, y acá es donde le estoy estandarizando, o sea, el que dice center to, estoy estandarizando. Y también estoy escalando, o sea, tratando de ponerlo en casi misma unidad a todas los valores, todas las variables. Es sumamente importante, chicos, vuelvo a insistir sobre eso, de que cuando hacen un análisis de componente principal o un análisis de multivariado o multivariante, es sumamente importante que estandaricen los valores, porque la variable que tiene mayor magnitud va a tener mayor peso. Y puede correr la interpretación, nos corre los resultados, nos termina dando resultados no conforme a lo que debería ser, ¿sí? Porque los análisis de componentes, los análisis multivariantes son muy sensibles a los valores extremos, son muy sensibles a las escalas. Bueno, ejecutamos ese objeto, ACP, fíjense que acá, ¿sí? Me arma el ACP. Ahí me dice, tiene desvío, tiene matriz de rotación, tiene la matriz centrada, tiene la matriz escalada, todo hecho. Ahí, con el comando name ACP, voy a ver todo lo que tiene adentro. El SDB son los desvíos. Acá tenemos la matriz de rotación, la matriz centrada, la matriz escalada y la matriz X. Pero con el comando summary, puedo ver algo muy interesante y presten atención a eso. Vamos a ejecutarlo. Acá, una cosa importante también, anoten que el análisis componente principal se basa en las variaciones totales de cada uno de los componentes o de cada una de las variables. Entonces, lo que mide acá es el desvío de cada uno de los componentes, ¿sí? La variación de cada uno de los componentes. El componente 1 tiene una variación 1.9, el componente 2 1.6. Fíjense cómo va decreciendo también ese componente, ¿sí? Al no confundir ese desvío con los autovalores, porque acá da la casualidad que hay dos que son mayores que uno y el tercero no es lo mismo, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que nos interesa ver? Es la proporción de la varianza, o sea, la proporción de la dispersión que captura cada uno de los componentes. El componente 1 captura el 46% de las dispersiones o de las variaciones. El componente 2 captura el 35%, el componente 3 captura el 11%,
el componente 4, capturé el 2%, y así sigue y sigue. La tercera fila, que dice la proporción acumulada, nos va a interesar mucho, porque ahí hay otro criterio. Hay otro criterio, hay otro estudio que dice, yo voy a capturar o voy a quedarme con los componentes que acumulan más variaciones posibles. Una vez que veo que la variación acumulada de las varianzas supera el 75%, puedo pararme. Entonces ya tengo la capturación de 75% de las variaciones. Algunos dicen 80. Bueno, entonces una vez que está cruzando el umbral del 75%, pueden pararlos. El primer componente aporta 46%, como les había dicho. Cuando hacemos la acumulada con el segundo, ya captura el 82%. O sea, sí, es el segundo criterio que nos está indicando que podemos quedarnos con dos componentes. ¿Estamos? Porque ya para el componente 3 me captura 94%. O sea, el aporte del componente 3 es de solamente 11%, es muy poco. Mientras que el componente 1 aporta 46, el otro aporta 35, ese aporta solamente 11%. Ya es el segundo criterio, chicos, que les digo cómo se puede elegir la cantidad óptima de componente posible. Bueno, vamos a seguir chusmeando en la salida. Ese dev es el mismo que nos va a salir acá, que es la primera fila, el desvío estándar, la primera fila. No, se replica acá abajo, no pasa nada. Y la matriz de correlación, de rotación acá, es la misma matriz acá que teníamos, que era la matriz de los vectores. Fíjense que es la misma salida. Pero ahora se ve un poco mejor, porque acá lo veíamos uno acá, no se entendía. Les decía que las filas eran las variables, las columnas eran los componentes. Pero acá sale mucho más limpio, ¿no? Ahí vemos. Las columnas son los componentes, las filas son las variables. Entonces, como habíamos dicho, la variable lengua está correlacionado mucho mejor con el componente 1, era 0,50 y positivo. Mientras que la variable matemática no está bien correlacionado con el componente 1, porque primero es negativa y después tiene una carga de 0,11, muy bajo. Física tampoco, es negativa y muy bajo. Ojo, puede dar negativa muy alto. Entonces también va a quedar identificado con el componente 1, pero la interpretación va a ser totalmente contraria con los otros que tienen positivo. Eso por ahí en el trabajo de ustedes puede llegar a pasar, más que nada los que están analizando los países. Fíjense ahí, si terminan quedando con algunos componentes y ven que tienen signo contrario, la interpretación es que esa variable, o sea, esas dos variables, cuando uno sube, si ven que comparten componente, el otro va a bajar. ¿Sí? Bueno, la matriz de rotación, lo que les decía, lo mismo que la matriz de vectores, me indica cómo están correlacionadas las variables con cada uno de los componentes. Acá abajo le puse ahí, es lo mismo que los autovectores. Acá en el ACP, que les decía que salía el center, el centralizado, lo que es el centralizado lo que hace es calcular el promedio de cada una de las variables. El promedio de matemática, fíjense, no sé si se acuerdan cuando hacíamos el summary, voy a volver a hacerlo acá para que vean. De la base BD. Fíjense que lengua tenía promedio 5.6 acá. ¿Viste? Acá el 5.6. Matemática tenía el promedio 5.533, el mismo. O sea, ese que dice el center que está dentro de eso, no hace nada que el promedio de las variables. ¿Sí? No es algo tan interpretable porque ya lo hicimos. Y el scale, como les decía, es el desvío. O sea, esos dos valores, no sé si se acuerdan el punto Z. ¿Cómo era ustedes vieron el punto Z en otra materia? ¿Cómo se estandariza? ¿Cómo se calcula Z? ¿Mm? ¿Se acuerdan la formulita de Z para estandarizar?
O se me durmieron los chicos. No, profe. Ahí va. El Z, que era para estandarizar, ¿sí? Z, que era el punto para estandarizar, ¿cómo se hacía? Es el valor original restando el promedio dividido por el desvío, ¿sí? Entonces, en el comando, cuando acá le poníamos CTRL-2, es para tomar el promedio, y el SCAL-2 es para tomar el desvío. Entonces, con esos dos, hace la estandarización. O sea, calcula el punto Z de cada uno de las cosas. Entonces, acá, en el center, que extrae los promedios, y con el scale extrae los desvíos. Entonces, a cada uno de esos le aplica la fórmula de Z, ¿sí? Para estandarizar mi base de datos. Bien. Y en el X, que es el todo, ahora es al revés. Antes, con el que decía el de rotación, nos daba la correlación de cada uno de las variables con el componente. Pero en el que dice X, es la correlación o la transformación de cada uno de los alumnos, o sea, de cada fila, ¿no? Cada una de las observaciones con el componente. ¿Qué significa eso? La alumna, por ejemplo, Abril Vega, supongo una alumna, ¿no? El nombre femenino me parece, está correlacionada negativamente con el componente 1. Después vamos a ver bien qué es el componente 1, cómo queda el componente 1. Y ahí vamos a ver que ese alumno por ahí no tenía buena nota en ese componente, no se siente bien con ese componente. Y bueno, ahí tenemos de nuevo el alumno Benjamín Costa, negativo menos 2.1, también se siente correlacionado negativamente con el componente 1. Y sigue. El alumno Joaquín tiene un 2 acá, correlacionado positivamente. Entonces, las materias que quedan en el componente 1, Joaquín se siente mucho más representado, para así decirlo, con esas materias. Pero bueno, eso lo vamos a chismear más adelante, vamos a volver con ese resultado y vamos a ver cómo realmente es. Vamos a la grilla de datos para ver cómo queda. Bien. Claudia. Pensé que tenía una pregunta. Bueno, ahí, chicos, hay algo muy importante en el análisis de componente principal y también lo vamos a volver al análisis factorial, que es el gráfico de sedimentación. Recuerden que para mantener la cantidad de componentes ya les mostré dos técnicas. La técnica 1 de ver los autovalores mayor a 1, la técnica 2 de ver la acumulación de varianza mayor a 75%. El gráfico de sedimentación sería una técnica 3. Ahora vamos a pedirlo a la CP que hicimos, el gráfico de sedimentación. Listo. Con el gráfico de sedimentación puedo determinar cuántos componentes quedarme. ¿Cómo me doy cuenta? De nuevo, pido disculpas por las palabras que no tienen acento, porque cada vez que guardo con acento, se me cambia ahí. El gráfico de sedimentación toma uno de cada uno de los componentes. Recuerden que la cantidad de variables que tengo es la cantidad de componentes que me va a proponer. Después yo tengo que decir con cuántos me voy a quedar. Acá tienen la teoría del codo. La teoría del codo dice, ¿dónde veo que se cambia la inflexión de mi gráfico? Ahí tengo que quedarme con la cantidad de componentes antes de cambiar de inflexión. Acá veo que el componente 1 tiene mucho. Voy bajando y acá, fíjense que, por eso le dicen el codo, acá veo que empieza a cambiar de inflexión. ¿Sí? Acá entonces me está indicando que después del componente 2 hay un cambio de inflexión. Acá venía así y ahí cambio de inflexión. Entonces hace el movimiento del codo. Entonces acá me estoy diciendo que me puedo quedar con los dos primeros componentes. Me cambia la inflexión. Sí, Diana. Profe, y Levántala. ahí ese refuerza la primera
la primera técnica que usted nos mostró, confirma sería. Exactamente. De hecho, muy buena. De hecho, esas dos técnicas se complementan. Porque si hago una línea en el 1, acá, de hecho abajo en el siguiente código, vamos a hacer una línea en el 1, van a ver que se quedan con todos los componentes que están arriba de esa línea. ¿Sí? Entonces los dos se complementan, como decía la compañera. Entonces ahí va. Si hago la línea 344, le pido una línea en el eje horizontal en el 1, y le digo que me pinte de rojo, pueden elegir el color que quieren para pintarlo. Y ahí, fíjense que me hace una línea acá, en el 1. Por eso yo terminé salvando al tercero, al que está ahí cerca, pobrecito, ¿no? Pero la teoría dice, tienen que quedarse con los componentes que están arriba del 1, acá, arriba de esa línea. ¿Sí? Entonces, de las tres maneras ya nos damos cuenta que se necesita solamente dos componentes. Pero yo de nuevo, rey verde, cabeza dura que soy, termino haciendo tres componentes, pero es para mostrar otro punto muy importante, así que un poquito de paciencia. Bueno, entonces chicos, en el trabajo de ustedes tienen que hacer casi lo mismo paso, explicando casi todo lo mismo, aplicando obviamente a la base que tienen, cuántos componentes van a quedar. Perdón. Gama, no te escuchamos. No, sí, yo desactivé el micrófono porque estaba por estornudar. Perdón. Bueno, volví. Parece que el cambio de clima ya me está afectando. Bueno, en el trabajo práctico lo van a tener que explicar con cuántos componentes van a quedar, la discusión en el grupo de, como yo ahí planteé, si me da 0,9, si le salvamos o no le salvamos. De hecho, ahora les voy a mostrar, voy a intentar con 3 componentes, después con 2 componentes, y les muestro como por qué ese pequeño debate tienen que hacerlo entre ustedes, y ver cómo les quedan los componentes, si elijo 2 o elijo 3, o si decido salvar o no algunas cosas. Bien. Otra alternativa para hacer el gráfico de sedimentación está en el paquete factor extra. El paquete factor extra voy a utilizarlo más en análisis factorial, pero bueno, lo podemos ir chusmeando por ahora. Activo la librería y le pido el FitScreen acá. Y me va a hacer un gráfico bastante lindo acá. Bien, perfecto. Fíjense que es el mismo gráfico que el anterior, pero ahí lo hace un poquito mejor, ¿no? Acá si cerramos el ojo es como venía, como decía el codo, acá se cambia la inflexión, pero bueno, nos agrega cosas. Y ahí les mostré un montón de maneras que le pueden cambiarle los colores acá, ponerle que las barras sean en blanco y las líneas rojas. Son chiches que ustedes pueden ir agregando, ¿no? Pero bueno, volviendo, ahí va. Vuelvo a hacer el análisis de componente principal, pero ahora, además de decirle centralizarme y hacerle la escala, tengo que elegir la cantidad de componentes. Anteriormente no habíamos elegido la cantidad de componentes, le hicimos libre albedrío, pero nos dimos cuenta que se puede elegir 2 componentes. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es armar con 3 componentes primeramente, después vamos a volver y hacemos con 2 componentes. Si armo 3 componentes, ejecuto esa línea, y les voy a volver a pedir la matriz de rotación con un redondeo de 6, porque le hago un redondeo de 6, ¿no? Voy a hacer un redondeo de 3, chicos. Así que vamos un poco. A veces armo los códigos y les digo, ¿para qué hago eso? Bueno, ahí está. Entonces me quedo con los 3 componentes. Fíjense que los valores no cambian en realidad, son los mismos valores que yo tenía acá arriba, solamente saca el componente 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me quedo con los 3 componentes. Ahora, con esos 3 componentes que termino eligiendo, voy a armar, ¿sí? Para cada componente, acá le voy a abrir un Word,
decidir qué variable va a quedar en cada componente. ¿Sí? ¿Qué variable? ¿Cómo elijo esa variable por componente? Como les decía, en cada componente las variables tienen una carga, tanto una carga como un signo. ¿No? Ahora voy a abrir un bloc de nota acá y vamos a elegir. No, ahí va. La variable lengua, o sea, la materia lengua. ¿En cuál de los tres componentes va a quedar? Va a quedar en el componente que tiene mayor carga independientemente del signo. ¿Sí? No miro el signo, miro el número. Entonces veo en el componente 1 dice 0,50. En el componente 2 dice 0,08. En el componente 3 dice 0,02. Entonces, lengua va a quedar en el componente 1. Ahí va, voy a poner componente 1. Se ve chiquitito, ¿no? La letra ahí. Voy a aumentarlo. Bueno, lengua queda en el componente 1. Hago lo mismo para matemática. Para ustedes, chicos, ¿en qué componente queda la materia matemática? En el componente 2. En el componente 2, porque miro independientemente del signo, como les decía, en el componente 2 tiene 0,55. Entonces voy, acá le pongo matemática. Física, ¿en qué componente va a quedar? Mi componente 2. En el En 2 el también. Perfecto, en el 2, entonces ahí va física. Bien, siguiendo. Inglés, ¿en qué componente queda? En el 1. En el 1, inglés. El 1. Bien. Filosofía. En el 1. Filosofía en el 1. Química. En el 1. Yo lo En pondría en el el 1. 2. Bueno, está bien. No es una decisión, yo le pondré en el 1 o yo le pondré en el 2, sino que miramos la salida, ¿no? Le decíamos, ¿dónde tiene mayor carga? ¿Dónde tiene que ir? Química en el componente 1 tiene la carga 0,07. En el componente 2 tiene la carga 0,57. Ojo. En el componente 3 tiene 0,02. Entonces, lógicamente, química queda en el componente 2. Historia quedaría en el componente 1. Ese se saltó. Ah, se saltó. Ah, bueno. Gracias. Entonces, historia, sí, queda en el componente 1. ¿Y educación física? En el El componente último. 3. La educación física ni termina armando un componente 3. Por eso, justamente, eso les quería mostrar. Es como que es un elemento que queda en un componente solo. Es un componente que tiene una sola variable. Exactamente. Cuando tengo un componente que tiene solamente una variable, me indica que, primero, esa variable no está aportando mucho, porque no puedo usar todo un componente para una variable. De hecho, es lo que nos estaba diciendo el KMO. ¿Se acuerdan cuánto había dado de educación física en el KMO? Volviendo. Vuelvo acá arriba, el KMO. Acá tenía. Ejecuto. Recuerden que educación física me había dado 0,22. O sea, Claro. era más bajo que el 0,5. ¿Sí? Entonces me está diciendo, esa variable no me está aportando, de hecho me puede llegar a dar problemas más adelante. ¿Sí? Es una de las primeras interpretaciones que pueden hacer y tener cuidado. Bueno, una vez que terminamos de armar los componentes, ¿sí? Una vez que tenemos armados los componentes, podemos intentar definir el componente, darle un nombre al componente. En el video ya le expliqué eso, ¿no? El componente 1 veo que tiene las materias relacionadas a lengua, inglés, filosofía, historia. Yo le había llamado física, educación,
lo había llamado que son materias más que tienen que ver con ciencias sociales, humanidades, esas cosas, ¿no? No sé qué nombre. A veces no soy bueno para Ciencias ponerlo. blandas, profe. Ciencias blandas. Ciencias blandas. Y las que están en el componente 2 le podemos llamar ciencia exacta, y bueno, el componente 3, ciencia exacta o ciencias duras, para hacer la contraparte. Sí, ahora Bueno. te cuento que ciencias duras y blandas no se usa más. Sí, bueno, eso. Mejor sociales y exactas, está buena esa, esa Está está bien. mejor. Por eso no sé si una ciencia blanda le doblas y se dobla, o cómo sería. Literal. Si le hace presión se dobla. Bien, entonces, acá yo le puedo volver a dar un nombre para clasificarlo al componente 1, que son ciencias sociales o humanísticas, más sí, ciencias sociales. Y componente 2, le pongo escribir cualquier cosa. Componente, el viernes ya es para ciencias exactas. Y el componente 3, vamos a decirlo, no sé, deporte o actividad física o algo. Bueno, hay algo muy curioso, chicos, que es muy importante también de ver. Voy a sacar una captura acá, les voy a mostrar algo. Dos cosas curiosas. Uno tiene que ver con lo que les venía explicando la profe al principio. Los componentes principales, lo primero, en realidad no son variables, sino son combinaciones de las variables. ¿Me explico? Lo vuelvo a explicar. Los componentes, por ejemplo, si digo componente 1, en realidad es combinación lineal de las variables originales. ¿Cómo queda eso? Queda así. Porque cuando decimos, no, lo vamos a aplicar en otro estudio, en otra cosa más adelante, eso es lo que hace el componente principal. Con los coeficientes de la matriz que tenemos acá, 0,5 por ejemplo, lo multiplica por la variable original, lengua. ¿Para cuándo vamos a utilizarlo más adelante? Para hacer inferencia estadística, cuando le aplicamos a Machine Learning, etcétera, etcétera. Así funciona el componente 1. ¿Sí? Y el componente 2, siguiendo, es menos 0,11 por matemática. Menos 0,05 por física. Y así sigue y sigue. El componente 2, lo mismo. Tiene la fórmula también, vamos a llamarlo componente 2, igual a menos, y empieza el menos, 0,08 por lengua. Y así sigue. ¿Se entiende? Que los componentes son combinaciones lineales de las variables originales. La combinación lineal es cuando asocio todas las variables a través de una suma o una multiplicación. ¿Sí? Bien, otra cosa muy curiosa y muy importante de notar. Las variables que se quedan en el componente 1, que les voy a resaltar ahora, no me permite resaltarla así, voy a dibujo, y voy a agarrar esto, voy a dejar ahí. Ahí va. En el componente 1 dijimos que queda lengua, inglés, filosofía, historia. En el componente 2 quedan matemática, física, química. En el componente 3 queda... Fíjense que todas las variables del componente 1 tienen el mismo signo. Entonces, ¿qué significa eso? Que, primero, están correlacionados positivamente con el componente 1. ¿Sí? Y las variables del componente 2 también tienen el mismo signo. Entonces, tienen una correlación directa con el componente 1. Pero, tienen signo negativo. Entonces, están correlacionados inversamente con el componente 1. ¿Se entiende? Ahora, cuando voy a graficar, van a estar totalmente opuestos.
el componente 1 del componente 2. ¿Se entiende? Los componentes, puedo tener dos variables que están en el mismo componente con signo contrario. Yo ya les expliqué. Si tienen signo contrario, la interpretación es que si bien que pertenecen al mismo componente, pero se mueven distinto. Cuando el componente sube, el que está correlacionado positivamente va a subir, pero el que está correlacionado negativamente va a bajar. Pero pertenecen al mismo componente. Pero ahora, tengo dos componentes totalmente opuestos, porque todas las variables que están en el componente 1 tienen signo positivo, y todas las variables del componente 2 tienen signo negativo. Entonces están ortogonalmente, están totalmente opuestos. Por eso son materias por ahí que son totalmente opuestos y se correlacionan contrariamente. ¿Se entiende? En el trabajo de ustedes van a tener el caso de que van a tener variables que están en el mismo componente, pero tienen signo contrario, tienen que explicar qué está pasando. Van a tener componentes que todos tienen el mismo signo, tienen el signo contrario, tienen que entender también qué está pasando. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Ahí vuelvo al... Profe, consulta. Sí, Si en sí, un sí. componente tengo, o sea, el peso está medido por el coeficiente, pueden haber variables que sean directamente relacionadas y otras que están inversamente relacionadas. Ujú. ¿Es correcto? En un Sí. mismo componente, sí. Por ejemplo, Perfecto. puedo tener acá positivo y el de negativo me termina dando el más alto, pero bueno, ¿cómo se interpreta eso? Como cuando aumenta ese componente, el que está positivo va a aumentar y el que está negativo va a caer. Perfecto. ¿Y le puedo hacer Pero, una consultita, sí, profe, así medio, sí, sí, para sacarme la duda nomás? claro. Cuando hago una rotación y Ujú. resulta que ahí, al hacer la rotación, después aparecen que los componentes, o sea, los elementos de la componente 1 tienen todo el mismo signo y los elementos de la componente 2 tienen todo el mismo signo. ¿Puede ocurrir también eso? Sí, ahí, bueno, los dos componentes van a tener casi paralelo, así. Sí. Perfecto. Gracias, profe. No, no, no. Bien. Bien, 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 bien. Entonces vamos a graficar. Vamos a seguir con los gráficos. Yo estaba, perdón, ¿dónde estaba? Acá. Acá yo estaba. En la salida. Vuelvo acá. Bien. Sí, en la rotación, rota-ACP2. Entonces le digo, lengua está en el componente 1, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a graficar los individuos en un plano. Recuerden que los individuos son los alumnos. Acá tengo los alumnos. O antes, lo interesante que ahora, me acuerdo que no había puesto, que podemos hacer lo siguiente, chicos. Recuerden que ACP2, me olvidé poner eso, tiene X. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La X es cada uno de los alumnos, cómo están en las variables, ¿sí? Cómo son pero con los componentes. Si ejecutamos esto, ahí va. De nuevo, otro análisis muy, muy interesante y lindo. Antes de hacer el gráfico, voy a hacer una captura acá. Agreguen me olvidé agregarlo, agreguen el ACPX2 a la línea de ustedes. ¿Qué es eso? Bueno, ya les mostré lo de las variables. Ahora, el X, que estoy sacando ahora la captura, son cada uno de los alumnos con su componente. ¿Cómo están relacionados? ¿Se entiende? Ahora, mismo análisis. La alumna Abril Vega, ¿con qué componente se siente más identificado? Mismo análisis. Voy a escribir ahora componente 1, componente 2, componente 3. Vengo acá. Ahí va. Ahora, en vez de las variables, vamos a clasificar los alumnos por componente. Ahí vamos a ver qué alumno es bueno en qué materia o en qué componente. Vega. Abril Vega. Perdón. ¿En qué componente está? Yo ni analicé. A ver, tiene 0,53 acá, 0,35, 0,38. Entonces está mucho mejor en el componente 1.
¿Están de acuerdo? Benjamín Costa, ¿en qué componente está? Mucho mejor. Seguimos viendo el valor absoluto, profe. El valor absoluto, exactamente. Sería Entonces en el tiene que ser en componente el 2. Exactamente. Ríos, en el 2. Emilia Torres, en el 2, pero negativamente. Fíjense que ya empiezo a tener alumnos que están en un mismo componente, pero están correlacionados inversamente. Eso es lo que me habían preguntado. Isabela Morales, más en el componente 1. Joaquín, más en el componente 1. Lautaro Sánchez, más en el 1, pero inversamente. Luciana, más en el 2. Martina, ahí, miren chicos, si por ahí me equivoco, en el 3. Mateo, creo que en el 1. Nico, también en el 1, pero inversamente. Santiago, en el 1. Sofía está acá, en el En el 2. 2. Tomás, en el 1. Valentina Herrera, en el 1 también. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué curiosidad nos da ahora? A ver si tienen más o menos la memoria de lo que vinimos haciendo. ¿Se acuerdan de Martina Paredes? La única en educación física, el tercer componente. Sí, sí, pero en los análisis previos, ¿qué le había pasado a esa alumna? Que sacó 1. Que era la típica, o sea, la Era una nota outlier. típica, exactamente. Fíjense el peso, por eso nosotros les pedimos que hagan el análisis de los outliers. No digo que tienen que sacarlo, pero analicen para tener ojo con los outliers cuando hacen un análisis multivariante, porque me va a terminar perjudicando tener peso. Por eso, por ejemplo, educación física termina estando en un componente solo, por esa observación. Porque fíjense que es la única que está más o menos mayor peso. Claudia, sí, desde hoy, nunca dejé de compartir. Chicos, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí se ve. Sí se ve. Ah, bien. Claudia, ¿desde cuándo no estás viendo la pantalla? Sí, no estoy viendo, pero sé que es muy mala la conexión de internet que tengo, Bueno, así bueno, que debe ser por eso, dale. perdón. De última ahí, sí, ¿cómo? Refresca la página y por ahí voy un poco más lento hasta que... Bueno, vuelvo a explicarlo, chicos, para que ustedes entiendan la importancia de cada uno de los análisis previos que habíamos hecho. Por eso le había dicho, cuando ven que hay un dato atípico, no se queden solamente, hay un dato atípico. Tienen que identificar cuál es ese dato atípico, ¿sí? ¿Quién es? Porque más adelante, ese dato atípico puede tener un peso que termina modificando todo el análisis. Esa alumna ya vimos que tenía un pequeño problema, que había sacado un 1 en educación física. Entonces, ese peso en educación física, ese atípico, fíjense qué termina haciendo. Primero, termina quitando protagonismo en esa variable, porque cuando le hice el KMO me mandó bien abajo. De hecho, me dijo, ojo con esa variable. Esa variable me termina armando casi un tercer componente, si bien llega a 0,9, y esa alumna me termina estando solamente identificado con ese componente. Es para prestar atención. Bien, entonces vamos a seguir con los gráficos. Vamos a graficar todos los alumnos en un plano para entenderlo. Recuerden que el componente 1 son ciencias sociales. Componente 2, ciencia exacta. Cuando graficamos, acá si graficamos los individuos en un plano, bueno, esas pequeñas explicaciones creo que no estaban en el video, por eso quería profundizarlo ahí. Vamos, ahí está, hermoso, hermoso. Ahí va.
Recordemos más o menos el nombre de cada alumno. Bien. En eje X tenemos la dimensión 1, ¿sí? En eje Y tenemos la dimensión 2. Y las líneas en el 0 separan mi gráfico en 4 cuadrantes. Vamos primero en lo conceptual para entender los cuadrantes. Acá, yo no puedo escribir arriba. Bueno, sí puedo escribir. A ver, vamos a hacerlo así. ¿Están viendo que hice un cuadro? Bueno, voy a poner acá como primer cuadrante acá. El cuadrante que está a la derecha, arriba, es un cuadrante que tiene alumnos que tienen valor muy alto en la dimensión 2 y valor muy alto en la dimensión 1. ¿Sí? El cuadro a la izquierda, arriba, que es este cuadro, son alumnos que tienen alto valor en la dimensión 2, pero bajo valor en la dimensión 1. El cuadro, voy a cambiar de color ahora. El cuadrante que está a la derecha, pero abajo, son alumnos que tienen mayor valor con la dimensión 1, pero pocos valores en la dimensión 2. Y el último cuadrante, a ver si adivinan qué es, cómo se puede interpretar el último cuadrante acá. Y bajo en los dos. Exactamente, son alumnos que por ahí tienen notas bajas en los dos. ¿Sí? Tienen notas bajas en los dos. ¿Se entiende? Más o menos, ¿cómo se interpreta? Profe, ¿puedes repetir? Sí, ahí va de nuevo. Ahí va. Tenemos que entender que los cuadrantes que estamos viendo determinan cada una de las dimensiones, ¿no? En la dimensión, en el cuadrante que está a la derecha, arriba, dame un segundo que voy a ponerme acá. Voy a volver a hacer esto para poder graficar. Los alumnos que se encuentran en el cuadrante a la derecha arriba son alumnos que tienen altos valores en la dimensión 1 y en la dimensión 2. ¿Sí? Los alumnos que se encuentran en el cuadrante arriba, pero a la izquierda, de este lado, son alumnos que tienen altos valores en la dimensión 2, pero muy bajo en la dimensión 1. Los que se encuentran en el cuadrante abajo a la derecha son alumnos que tienen altos valores en la dimensión 1, pero bajo en la dimensión 2. Y los que están en el cuadrante este color, acá, son alumnos que tienen bajo en los dos componentes o las dos dimensiones. ¿Sí? Igualmente, fíjense que como parte del 0, acá los dos lados, acá son los positivos, acá son los negativos. ¿Sí? Acá de nuevo, como parte del 0, arriba son los positivos, abajo son los negativos. Entonces, en este caso, acá abajo tengo negativos, los dos, el color que estoy usando. Dios mío, perdón, chicos. Acá tengo los dos negativos y acá tengo los dos positivos. Son dos grupos de alumnos totalmente opuestos. Y ahí también vamos a analizar otra cosita. ¿Alguna pregunta más? ¿Consultas? Muy bien. Todos esos chicos tienen que estar en el apunte de ustedes, en el trabajo de ustedes, para explicar
Muy bien. Que yo solamente el día de la exposición voy a estar sentado para escuchar. Y otra cosa que pueden entender de ese gráfico, tienen que buscar los puntos opuestos. ¿Mm? Por ejemplo, fíjense, hay dos alumnos que están totalmente opuestos. Si miraba, para decírselo, voy a cambiarlo el color, a un color más fuerte acá. Este alumno y este alumno, ¿qué les parece? Son dos alumnos totalmente opuestos, ¿no? Entonces, esos dos alumnos, o esas dos observaciones, puedo chusmear en la base qué está pasando en mi base de datos final, qué está pasando con esos dos alumnos. Lo más probable es que uno tiene muy buena nota y la otra no tan buena nota, ¿sí? O uno tiene buena nota en la dimensión 1, pero no tanto en la dimensión 2 también. Entonces, lo que voy a hacer ahora, chicos, es volver a la base original en un Excel y ver qué está pasando y chusmearlo. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y si tienen a mano, para seguirme, voy a abrir el Excel acá de Práctico 3, en Excel. Ahí les traigo. En Excel, acá tengo. No le voy a hacer nada. ¿Están viendo mi Excel? Sí. Sí, Bien, 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 bien. Acá voy a poner insertar. El componente 1 decíamos que tenía lengua, inglés, le voy a poner acá eso, le voy a mover un poco las columnas. Inglés, filosofía. Ok. Para ver. Acá y historia. A ver, voy a poner así. Bien. Armé un poco. Pero no tuve tiempo de apagar el micrófono. Ay, ay. Sí, ya fue. Yo voy a estar ahí. Bien. Bueno, como teníamos ahí en el R, tenemos a Abril Vega, Benjamín Costa, todos los nombres, ¿no? Acá tendríamos el componente 1, si hacemos así, y esto sería el componente 2. Oh, la curva de otro. Se ven que no me gusta usar nombres, pero bueno, es interesante, vale la pena. Voy a cambiar un color gris. Ahí. Ahí. Bueno, ese sería el componente 3. Si, por ejemplo, voy a hacer así, para hacerlo mucho más rápido. Hago un promedio, o sea, se calcula el promedio de esos alumnos. Hago el promedio, ¿no? Igual, promedio. El promedio es ver la nota de todo y divido con la cosa. Este de abril saco un 5, etcétera, etcétera. Y voy a tratar de ordenar los alumnos por su promedio, para ver algo. Entonces acá, selecciono todo, y activo el filtro, y le digo, ordename de los promedios mayor a menor. ¿Quién está con mejor promedio? Lucía Fernández, que es mi alumno que estaba acá. ¿Lo ven? Que les decía, eso es un punto raro. Como les decía, si ven un punto está más alejado del resto, vuelven a la base y trata de identificar qué está pasando. Lucía, tenía el mejor promedio
Y el que les decía que está en el punto contrario, más alejado de arriba, era Benjamín Costa. Mira, fíjense que es el que tiene el peor promedio. Entonces están opuestos, totalmente opuestos y totalmente alejados. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí, ¿Lo profe. ven? Sí. Muy bien. ¿Sí? Y después ahí sí, lo puedo seguir. Emilia Torres. ¿Dónde está Emilia Torres? Es el que está, sí, está al lado de Lucía Fernández. O si quieren, de última, también vamos a hacer un promedio del componente 1 y un promedio del componente 2 para ver por qué está tan cerca del promedio del componente 1. Esas personas. Ahí me va a jugar un poco ese promedio, pero bueno, vamos a decir lo que no va. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? También tiene mejor promedio, mirá, 7,75 en el componente 1, por eso aparece tan lejos del componente ¿cómo es? Del 1 acá, ¿eh? Ahí aparece más lejos. ¿Sí? Recuerden que para ver el componente 1 miro acá. ¿Quién más tenemos que mirar? Joaquín también está acá. Mirá, Joaquín tiene 7,5. Tenemos Emilia Torres, como le decía, le sigue a ella en promedio general. Y si seguimos, Camila Ríos, ¿dónde está Camila Ríos? Ahí, sí, está acá. ¿Sí? En general tienen buen punto. Después, los que tienen punto no tan bueno son Benjamín Costa, que saca 3, no aprueba de casi ninguna de las materias. De hecho, en química sacó un 1, en química el componente 2. Y tenemos también a Lautaro Sánchez, que es el que sigue en malos promedios. ¿Bien? Entonces, los individuos... no quiero cerrar. Lo que estoy viendo, la distribución acá, son los alumnos que están cerca entre sí, se parecen entre sí, los que están lejos no se parecen del todo. ¿Sí? Vamos a seguir. Otra curiosidad. Le voy a dejar eso. Seguimos. Ahora podemos ver este gráfico que es casi lo mismo, solamente, ahí va, en los colores que ven acá, indica qué alumno aporta más al estudio. El que tiene más oscurito, por así decirlo, no aporta tanto. Es el caso que vimos en la Martina Paredes, que fue el dato atípico. Fíjense que ya resalta que no aporta mucho en el análisis del componente principal. Entonces, cuando ven los colores así, fíjense que van desde 0,25 a 0,50 a 0,75. Los que están del otro color no aportan tanto. Bien. Para ir cerrando. ¿Se va entendiendo, no? Ahora vamos a graficar las variables para ver cómo se ven las variables. Eso es que les había explicado, que lo van a ver ahí. Fíjense lo que les decía de los componentes. Tienen a filosofía, historia, inglés y lengua, que tienen esa dirección, y los otros, física, química, tienen una dirección totalmente contraria. Eso explica el cambio de signo que tenía el componente 1 del componente 2. Si tienen signo mezclado, por ahí sí van a ver que por ahí se dispara del lado contrario, estando en un mismo componente. Acá, todos los que están en el mismo componente se disparan casi del mismo lado. Filosofía, inglés, lengua, historia se disparan desde así. Matemática, física e inglés se disparan hacia abajo. Educación física se fue del otro lado arriba para armar él solo un componente. Bien. ¿Qué otro gráfico que les quería mostrar? El biplot. El biplot es un gráfico que mezcla tanto los individuos como las variables. ¿Sí? Por eso. Y armo el biplot. Fíjense que en un mismo plano
Acá, mañana por ahí les muestro una manera para que no estén tan pisados esa salida, chicos. Me olvidé agregarlo acá. Las etiquetas. Y cuando tienen mucho, bueno, ya es medio difícil. Si tienen como 60 observaciones por ahí, es más difícil despegarlo uno del otro. De nuevo, miren cómo está el gráfico ahí. Me olvidé, pueden pedirle una línea acá en el 0 y otra línea acá en el 0 para dividir los 4 cuadrantes que les había explicado. Tenemos de nuevo Lucía Fernández y Benjamín Costa alejados. Y acá tenemos los alumnos que se sienten más identificados con matemáticas, física y química. Y acá más o menos los alumnos que se sienten más identificados con inglés, lengua y filosofía. Y esos alumnos son los que tenían pésimas notas, que no sé si tienen identificado con casi ninguna de las materias. ¿Sí? Bien, chicos, eso es lo que yo quería profundizar. Bueno, acá están todos los otros gráficos, pueden ir viendo más cosas. Esos son los aportes de cada variable al todo el modelo, al modelo en general, a los 2 dimensiones. Lengua aporta un montón a las 2 dimensiones, inglés aporta un montón. Eso no sé si lo agregué después de grabar el video, así que les voy a dejar ahí. Ahí lo vuelvo a pasar más adelante. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, vamos a ir cerrando y mañana a las 9 arrancamos con análisis factorial. Profe, yo Sí. quiero preguntarle algo, pero después, cuando ustedes terminen más. Bueno, ahí les dejé la otra opción para hacer con Factor Miner, que es otro paquete, es muy bueno también. Ya directamente le hace todos los gráficos, al poner graph true acá, hace todo lo gráfico, es muy, muy interesante. Y ese gráfico por ahí a veces no se pisa tanto. Uy, ¿dónde se fue? Y acá. ¿Ven? Ese gráfico se ve un poco más lindo. La diferencia que con ese paquete, acá de nuevo Benjamín Costa está acá, Lucía Fernández está acá. Fíjense los que tienen países, qué país está alejado más del otro y por qué, y acá por qué están alejados. Bien. Bien, profe, sobre la base que tenemos asignado por grupo, aplicamos todo esto que ustedes nos están indicando, ¿sí? Las consignas las va a subir la profe Eva ahora, entonces. La profe, exactamente. Bueno, el entregable tiene que ir con las fuentes o solo el informe generado. Sí, el informe o todo lo que les parezca pertinente, ¿no? Es una continuación de la primera entrega, o sea, tienen que seguir escribiendo sobre la misma bitácora, la misma cosa. Por ejemplo, yo acá tomé el tiempo de volver a hacer análisis previo, ustedes no van a tener que hacer eso. Solamente van a tener que empezar a analizar los autovalores, los autovectores, decidir con cuántos componentes van a quedar, volver a correr y escribir esas explicaciones acá que estuvimos debatiendo, ¿sí? En qué componente cae cada variable, qué nombre le ponen a cada componente, cómo queda la ecuación, o sea, la combinación lineal de cada componente, de las observaciones